Es un gusto para el Programa Universitario de Bioética participar en la Feria del Libro de Ciencias de la Salud y presentar la colección Cuadernos de Bioética, sobre todo porque estamos trabajando de la mano con el Programa Institucional de Ética y Bioética de esta misma facultad. Agradezco la presencia de nuestros autores María Fernanda Telles Girón García, Mónica Ruiz y Diego Sánchez. Por favor, si pueden correr mi presentación, les agradecería. Es un honor para nosotros, para el Programa Universitario de Bioética, presentar la colección Cuadernos de Bioética. Esta colección es parte del trabajo institucional que estamos llevando a cabo en el área editorial del programa. Bueno, lo primero es saber qué es exactamente la bioética. La bioética se refiere al saber ético de las relaciones entre el ser humano y el resto de la vida en su conjunto. Este concepto lo dio Fritz Jarr, padre de este concepto, en 1927. Y esto es porque la bioética tiene que ver con todos los elementos que hay alrededor del ser humano. Pueden ser las investigaciones, la naturaleza, el cuerpo humano, la vida antes del útero, en el útero, la tecnología, la genética, los avances tecnológicos y los demás seres vivos. Primero me gustaría dar un panorama muy general de lo que es el Programa Universitario de Bioética. Este programa promueve la reflexión y el debate social, científico, filosófico, laico y plural sobre dilemas propios de esta área del conocimiento, la bioética. Desarrolla investigación interdisciplinaria, nos nutrimos de los investigadores y académicos de diversas dependencias y formamos parte de la Coordinación de Humanidades y realiza actividades de docencia, vinculación y difusión. Estas tareas son actividades de la universidad y formamos parte de ellas. El área de gestión y edición de publicaciones surgió en el 2017. Entre las líneas de trabajo que tiene, edita libros de la UNAM y coediciones, realiza la Gaceta Pub, que es una publicación quincenal, y gestiona otras publicaciones como la colaboración en Animal Político y además de la serie Colección Cuadernos de Bioética, que es la que esta tarde nos reúne. Animal Político es una columna de opinión que se publica de manera semanal, habla de temas de actualidad analizados desde una perspectiva bioética. El concepto es Una vida examinada, reflexiones bioéticas, y la pueden consultar en animalpolitico.com, sección El plumaje. La Gaceta Pub, como les comentaba, es un órgano informativo oficial bimestral y en septiembre y octubre próximo cumpliremos 3 años. Está disponible en la página bioetica.unam.mx para quienes deseen consultarla. Los libros son una parte muy importante de este programa editorial. Ahora hemos participado en 17 títulos desde la creación del programa. Tenemos coediciones con el Fondo de Cultura Económica, tenemos libros del sello UNAM y actualmente tenemos 14 títulos a la venta. Disponemos de 2 títulos que la directora, doctora Paulina Rivero Weber, donó para el programa, entonces también los tenemos a la venta. Pueden consultar nuestro catálogo en línea. La colección Cuaderno de Bioética es una serie que busca incentivar a los académicos o alumnos universitarios para escribir ensayos breves y sencillos que permitan al público en general acercarse a los difíciles problemas que enfrenta la bioética. Estos temas pueden ser interrupción voluntaria del embarazo, aborto, la vida humana, el término de la vida, la objeción de conciencia y muchos otros. Esta colección se conforma de ensayos de entre 80 y 100 páginas y su tamaño es pequeño, de 10.5 por 18 centímetros. El primer título se llama Nociones de evolución para discusiones bioéticas. Es de la autoría de los doctores Juan Manuel Rodríguez Caso y Ricardo Noguera Solano, y de este título me permitiré dar una breve síntesis, que es: aborda el análisis de la capacidad moral en diversas características biológicas, que en un inicio fueron de carácter adaptativo, como la cohesión social y la empatía, y a las que ahora se han sumado elementos culturales que construyen nuestros sistemas morales. Es un libro muy importante si lo que se desea es conocer
la moral, un concepto básico para el conocimiento bioético. Posterior a este primer título con el que se inauguró la colección, lanzamos el primer concurso Escribir para la Bioética. Este concurso nos permitió recibir más de 50 ensayos provenientes de la comunidad universitaria, y esto nos permitió obtener los 3 siguientes títulos que este día presentamos. El segundo número de la colección se titula Marea Verde y el derecho al aborto. Las autoras son María Fernanda Telles Girón García y Tania González Casén. Este libro aborda, además de la lucha que han librado las feministas, las autoras explican el aborto como un derecho sexual y reproductivo que requiere ser abordado desde la perspectiva de los derechos humanos y no desde el aspecto penal. Es un cuaderno que se enriquece de una bibliografía, de una hemerografía, de documentos que son muy significativos y muy importantes para quienes se quieren acercar a este título, pero también para quienes ya son expertos y desean conocer un poco más. El tercer número se llama Dignidad Humana. ¿Se opone a los derechos de los animales? Es un título escrito por Diego Sánchez Cárdenas que inicia un interesante debate sobre si es posible excluir a los animales del mundo jurídico de los derechos fundamentales, utilizando como argumento una noción de dignidad centrada en el ser humano. Sabemos que vivimos en una época en la que el antropocentrismo es lo que rige la actividad pues, humana y las relaciones que tenemos con la naturaleza, y esto debe de cambiar. Entonces, este libro es muy importante para quienes desean también acercarse a esa parte de la dignidad. El cuarto número es Eutanasia y Suicidio Asistido, la objeción de conciencia, de Mónica Ruiz Esquivel. La autonomía de cada individuo puede decidir cómo y en qué momento concluye con su existencia. Es un tema que involucra a los médicos, quienes pueden plantear la objeción de conciencia. Esta última, junto con la eutanasia y el suicidio asistido, genera la problemática que aborda este libro. Es una obra muy interesante, muy bien escrita por Mónica, y que sin duda puede abrir el panorama y la reflexión de quienes estén interesados en esta obra. Como editora de esta colección, quiero destacar algunos puntos. Primero, de nuestros autores, quiero comentar que son universitarios excepcionales y comprometidos con la bioética y con la generación y con la difusión del conocimiento. Son excelentes investigaciones y sus trabajos son muy buenos análisis. De los títulos, quiero comentar que es una serie que ha despertado el interés de quienes asisten a nuestras actividades o están interesados en la bioética. Expertos o iniciados en los temas los buscan y nos los compran. Son temas que nos hacen reflexionar y es una colección sencilla y fácil de llevar y de leer. Por ello, por todos estos puntos que acabo de señalar, es que para la directora, doctora Paulina Rivero Weber, y para una servidora, es un orgullo presentar hoy nuestra colección y a nuestros maravillosos autores que nos hablarán cada uno de sus obras. No quiero dejar pasar por alto un agradecimiento al equipo editorial del PUB, tanto a las diseñadoras Lisette y Andrea, como al licenciado Rodrigo Ruiz, quien nos hace la corrección de estilo, y por supuesto que los prestadores de servicio social, quien sin su ayuda no podríamos trabajar esta importante colección. Bueno, finalmente quiero decirles que tenemos un catálogo amplio de libros que pueden consultar en la página web del programa y que, por supuesto, está a sus órdenes, y estamos abiertos para que vengan al PUB a conocer los libros tanto en la biblioteca como para la compra. Pues agradezco mucho su atención. Mi nombre, reitero, Rocío Muciño Ramírez. Este es el correo electrónico. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar las palabras de la licenciada en Derecho, María Fernanda Telles Girón García. Es una de las autoras de nuestro cuaderno Marea Verde y el derecho al aborto. Ella se graduó con mención honorífica de la licenciatura en Derecho, realizó estudios universitarios en la Fundación Nacional de Ciencias Políticas en París, Francia. Ha impartido conferencias y talleres sobre derechos humanos, específicamente en materia de género, derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos. También
Se ha desempeñado como asesora e integrante de los equipos representativos de la UNAM en competencias internacionales de derechos humanos. Escuchamos las palabras de la licenciada María Fernanda Telles Girón García. Muchas gracias, Rocío, y también muchas gracias a todo el equipo que hace posible esta sexta Feria del Libro de la Salud, que por supuesto es auspiciada por nuestra querida Universidad Nacional. Y bueno, para empezar, les saludo a todas y todos, y a nombre de Tania González Casén, quien es mi coautora de este libro de la colección, queremos dar de verdad un caluroso agradecimiento tanto al Programa Universitario de Derechos Humanos por este espacio. También reiteramos a la sexta Feria del Libro de la Salud y, por supuesto, el foro a la Universidad Nacional Autónoma de México, que por supuesto es nuestra alma mater. En ese sentido, en estos breves minutos empezaré con una breve reflexión sobre cuál fue el objetivo de nosotras para escribir y resaltar en el cuadernillo de nuestra autoría titulado Marea Verde y el Derecho al Aborto. Bueno, para empezar, en el proceso de redacción del cuadernillo, para nosotras fue sumamente importante que se visibilizara el aborto como un derecho humano, a partir del cual el Estado mexicano tiene obligaciones específicas que tiene que cumplir, y además de esas obligaciones, cuáles son esas lagunas o esos vacíos que aún persisten para la efectiva garantía de este derecho, que es un derecho humano de las mujeres, que por supuesto también está trivializado y también es un tema de un problema bioético, como bien nos adelantaba la maestra Rocío. Bueno, en ese sentido, el otro objetivo de nuestro análisis es resaltar que en México, a partir de que supuestamente existen algunas legislaciones que pretenden otorgar el derecho al aborto a las mujeres, pues más allá de un derecho se ha vuelto un privilegio, dependiendo del lugar en donde las mujeres viven. Bueno, primero voy a empezar hablando un poco de esto que nos parecía importante para de ahí desenvolver las obligaciones internacionales del Estado mexicano sobre el aborto como un derecho humano a través de los derechos sexuales y reproductivos, y a través de ellos, sería la salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que es importante resaltar que a partir del 2018, en América Latina empezó a haber un despertar. No significa que este despertar no existiera antes, sino más bien es que se volvió a retomar una bandera que ahora está ondeando con más fuerza que nunca, que es la de la marea verde. Bueno, la marea verde lo que hizo fue, a partir de la discusión de la liberalización nacional del aborto en Argentina, empezar a discutir en toda la región latinoamericana con estos nuevos constitucionalismos liberales y contemporáneos, que se supone que ya estaban adecuados a los derechos humanos, la garantía de este derecho a nivel regional, y bueno, como a nivel regional también en las distintas latitudes de los estados latinoamericanos, como es el caso de México. Sin embargo, es importante decir que en México el tema del aborto, del derecho al aborto, no es un tema nuevo. Y con decir que no es un tema nuevo es que desde finales de 1990 hasta el 2008, que fue cuando se liberalizó el aborto en la Ciudad de México sin ninguna causal, y bueno, y también recientemente en 2019 en Oaxaca, cuando se decidió también liberalizar el aborto sin ninguna causa penal, pues las luchas han estado de las mujeres, y no solo han sido las mujeres, sino también los colectivos de la diversidad sexual y las feministas, quienes han hecho que se mirara al aborto como un derecho sexual y reproductivo inherente a la salud, a la vida, a la integridad y a la dignidad de todas las mujeres. En ese sentido, como derecho sexual y reproductivo, pues también es importante resaltar que en un principio estos derechos, este conjunto de derechos, no eran vistos como derechos humanos, sino más bien eran vistos como meros indicadores demográficos. Y por ello es gracias a estos movimientos feministas y sociales que se logró reconocer tanto en el ámbito internacional como derechos humanos y también en el ámbito nacional como derechos humanos. En el ámbito nacional tenemos que recordar que nuestra Constitución Federal en el artículo 4 protege el derecho a la salud. Y además de proteger el derecho a la salud, también se protege la autonomía reproductiva, que es obviamente inherente a los derechos sexuales y reproductivos.
y desde ahí podemos vislumbrar esta conexión entre la salud y los derechos sexuales y reproductivos que dan como consecuencia una protección efectiva del derecho al aborto. Bueno, como debería de ser la protección efectiva del derecho al aborto. Sin embargo, esta protección no se ha dado por distintas razones y muchas de ellas son parte de argumentos falsos o erróneos sobre que, para empezar, las estructuras patriarcales y heteronormadas lo que han hecho es decir que si se liberaliza el aborto, pues va a ser un método anticonceptivo más para las mujeres. Y esto, por supuesto, es antiderechos y además tiene una lógica muy religiosa que en lugar de proteger, impone más barreras a las mujeres. Otro de los argumentos que se ha dado y que además es el estigma que se le tiene a la palabra aborto. ¿Por qué? Porque desde 1930, y es lo que estamos platicando un poco en el cuadernillo, está esta inclusión del aborto como un delito y solo se ve como un delito. Más bien la concesión de no ser juzgadas, las mujeres que buscan acceder a un aborto, pues es prácticamente como una concesión que tiene el Estado de buena voluntad, cuando no debe ser así. De hecho, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como bien explicamos en el cuadernillo, ya ha dicho en diversas ocasiones que es un derecho humano, a partir de los derechos sexuales y reproductivos, a partir del cual los estados tienen que garantizarlo de distintas formas. Bueno, también en el cuadernillo nos tomamos la libertad de explicar que no solo la Suprema Corte Mexicana, sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha abordado la protección de los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía reproductiva de las mujeres, en donde solo son las mujeres, somos nosotras quienes tenemos la capacidad, la voluntad y además esta potestad de decidir sobre ser o no madres. ¿Por qué? Porque además en el ámbito internacional se ha dicho numerosas veces que forzar maternidades, es decir, obligar a una mujer, niña o adolescente a llevar a término un embarazo no deseado, es una forma de trato cruel, inhumano y degradante, que por supuesto es una grave violación a los derechos humanos, ante la cual los estados deben de procurar todo lo posible para no llegar a esa circunstancia. También en el cuadernillo resaltamos que la bioética, como reflexión interdisciplinaria junto con el derecho, juegan un papel crucial para la garantía del derecho al aborto como un derecho humano. ¿Y esto por qué? Porque la bioética, siendo la encargada de llevar también a cabo estos debates en el ámbito legislativo, ejecutivo e incluso en el judicial, porque muchas sentencias de las que mencionamos en el cuadernillo traen principios bioéticos claros e intrínsecos que nos dan esta pauta de que la bioética es la disciplina que es la primera aliada junto con el derecho para la efectiva protección global de este derecho para las mujeres. También, bajo esta tesitura, en nuestras reflexiones nos permitimos resaltar que la norma penal, que es este modelo que se adopta en México para supuestamente proteger el aborto, que no se está protegiendo el aborto, sino más bien se criminaliza a las mujeres, no es la efectiva. ¿Y por qué? Porque la norma penal para nosotras, y lo fundamentamos así en el cuadernillo, no es una vía idónea y razonable y mucho menos protectora para los derechos de las mujeres, porque lo único que hace es estigmatizar, seguir criminalizando y además perpetúa un estigma hacia las mujeres que buscan acceder a este derecho y que en los estados en los que no lo pueden hacer, pues se ven forzadas o a llevar a término un embarazo no deseado o en el peor de los casos a poner en riesgo su vida, su integridad y su salud para acceder a procedimientos de interrupción del embarazo que son riesgosos. Por ello, para nosotras es importante, dentro de este análisis que hacemos pormenorizado de las 32 legislaciones del Código Penal de nuestro país, resaltar que la Ley General de Salud y las leyes estatales de salud son las que deberían y son las que deben de ser el primer elemento normativo junto con, por supuesto, los derechos humanos para garantizar este derecho, lo cual también en el cuadernillo nos pareció sumamente alarmante y preocupante encontrar que incluso hay estados como el Estado de México que no tiene una legislación local en materia de salud. Entonces, ¿qué sucede con estas mujeres que buscan acceder a una protección integral
del aborto a través del derecho a la salud, cuando además no hay un ordenamiento que les proteja, ¿no? Además, resaltamos que si bien la norma oficial mexicana número 26, que es la que procura estos servicios de salud sexual y reproductiva de emergencia, pues solamente se activa cuando una mujer es víctima de un delito como la violación y desea interrumpir su embarazo. Pero cuando una mujer a voluntad propia desea interrumpir un embarazo, entonces pues nos tenemos que atener a ver si vivimos en un estado que es protector o que no es protector, o que incluso nos va a criminalizar en lugar de vernos como sujetas de derecho. Por eso, en el cuadernillo también nos atrevemos a decir que las mujeres estamos expuestas a muchísimas barreras. Barreras que se imponen desde lo legal, lo social y lo cultural. Dentro de lo legal es porque las normas, como relatamos en el cuadernillo, son sumamente subjetivas y además dependen mucho de la voluntad de terceras personas. Terceras personas como ministerios públicos, médicas y médicos, que también cabe decir que están bajo esta norma penal, están amenazadas bajo la norma penal, porque si ayudan a prestar este servicio de salud sexual y reproductiva como es el aborto, pues entonces en algunos estados tienen el riesgo de perder su licencia profesional o incluso, en los peores casos, de perder su libertad personal, es decir, ser encarcelados y juzgados por un delito. Entonces, eso también no es nada amigable ni ayuda a este paradigma que la bioética debe de ser este puente entre las médicas y los médicos y las usuarias, en este caso las mujeres que buscan, o niñas que buscan acceder a un aborto legal y seguro. En ese sentido, para nosotras, dentro de nuestras reflexiones, es muy importante resaltar que la mejor herramienta es el derecho a la salud, a partir del derecho a la salud sexual y reproductiva, porque desde los estándares internacionales se han desarrollado distintas pautas específicas y además vinculantes para México, en la que se debe de procurar el mejor estado de salud. Dentro de ese estado de salud está el derecho al aborto, como un conjunto, como esta operación del conjunto de derechos que se activan cuando una mujer quiere ejercer su libertad reproductiva. Y nada más, únicamente para cerrar, pues creo que es importante seguir resaltando que a partir de que esta marea verde que abanderamos con mucho ímpetu y con mucha fuerza, pues entonces el Estado mexicano no puede seguir ignorando todas sus obligaciones, porque creo que es importante que en lugar de que el sistema de salud sea el enemigo, sea este aliado incondicional que tengan las mujeres para acceder a este derecho humano, que para nosotras es el aborto. Y creo que lo queremos decir muy claro: el aborto debe de ser legal, seguro y gratuito. ¿Por qué? Porque es parte de los servicios primordiales que debe de prestar el Estado mexicano, además de que es parte de la dignidad y la autonomía reproductiva de las mujeres, y por si no hubiera duda, nadie debería de meterse con la decisión de una mujer de ser o no madre más que la propia mujer. Entonces, para nosotras va a ser gustoso que nos puedan leer, que lean nuestra reflexión, que gracias al Programa Universitario de Bioética podemos hacer llegar hacia todas y todos ustedes. Y pues agradezco otra vez el espacio a la Sexta Feria del Libro de la Salud, por supuesto a nuestra querida UNAM y claro, para el Programa Universitario de Bioética. Entonces, por mi parte, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Ahora vamos a escuchar al maestro en solución de conflictos, Diego Sánchez Cárdenas, autor de el cuaderno Dignidad Humana, se opone a los derechos de los animales. Él también es abogado por la Universidad Católica de Santa María, becario del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro asociado de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional. Es coordinador académico del Instituto Víctor Andrés Belaunde Díez Canseco y se ha desempeñado como juez y entrenador en concursos sobre derechos humanos en Costa Rica, Estados Unidos y México. Y ha cursado diversas actividades académicas en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Te escuchamos, Diego Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Un cordial saludo a todos y todas y un especial agradecimiento al Programa Universitario de Bioética del UNAM,
así como a la 6ª edición de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud, por permitirme estar en esta etapa, en este espacio académico tan importante, a todas luces muy plural, a todas luces muy esforzado por escuchar todo tipo de opiniones y todo tipo de críticas desde el sector académico, teniendo en cuenta, ¿no?, que en mi calidad de abogado peruano, abogado extranjero, he podido participar de una forma muy abierta y muy amable en este tipo de certamen. Si bien pues existe una clara diferencia entre el contenido de lo que es la normativa peruana y la normativa mexicana, claramente sí existe un contenido común, un derecho común, un derecho que es compartido entre los países latinoamericanos, entre, en general, los países de todo el mundo, y que en buena parte está referido a lo que es la protección de derechos fundamentales. El día de hoy, pues, justamente voy a presentar un tema que no muchas veces es tocado en serio y con el debido detenimiento. Es el tema de protección y de reconocimiento de derechos en favor de otras especies, como los animales y el medio ambiente. Evidentemente, pues en este tema tan novedoso existe una gran discrepancia a nivel de la jurisprudencia y a nivel de la doctrina. Por una parte, pues encontramos tribunales como la Corte Constitucional Colombiana, que en el año 2016 declaró como sujeto de derechos al río Atrato, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a partir de la opinión consultiva número 23 estableció pues que en el marco de la protección al derecho al medio ambiente sano y equilibrado, es necesario reconocer a los componentes de la naturaleza como intereses en sí mismos, como intereses que pueden ser reclamados judicialmente incluso ante la ausencia de una vulneración o de un riesgo de vulneración específico en contra de un ser humano, dando paso de esta forma a lo que la doctrina denomina como enfoque ecocéntrico, un enfoque básicamente sustentado en erradicar el antropocentrismo jurídico y darle paso a una suerte de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. En contraparte, existe un gran número de doctrinarios y principalmente representantes de lo que es el justnaturalismo, alentados en buena parte por lo que es la corriente filosófica kantiana de la dignidad humana, que se oponen a este reconocimiento de derechos en favor de especies no humanas. Alegan estos doctrinarios, con alguna razón, que la dignidad humana, como fundamento último de los derechos fundamentales, excluye a especies no humanas de forma evidente. Indican estos doctrinarios y filósofos que no es posible reconocer derechos en favor de otras especies en la medida que los mismos no son titulares de dignidad humana. Conciben este tipo de académicos que la dignidad humana es el centro de imputación de todo derecho posible. El día de hoy, y a propósito de lo establecido en el cuadernillo que estamos presentando, es muy importante reflexionar sobre la distinción conceptual tan significativa que existe entre lo que es un objeto de derechos y un sujeto de derechos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que a nivel latinoamericano es casi unánime el que los estados reconozcan en calidad de objetos, más no de sujetos, a los componentes de la naturaleza y a los animales. Esto conlleva a que la protección que se brinda en determinados tópicos sea ciertamente insignificante. Podemos poner, por ejemplo, que un delito, como puede ser la tortura animal, en algunos estados es penado simplemente con una pena de multa o simplemente sancionado de forma administrativa. Es decir, no se ponen consecuencias que resulten disuasorias o persuasivas a efecto de evitar este tipo de sucesos. Esto precisamente se da porque el bien jurídico protegido no es el derecho a la integridad de determinada especie, sino en ocasiones las buenas costumbres o incluso el derecho de propiedad que un ser humano puede ejercer, por ejemplo, sobre determinado animal. Esta protección tan contrastada con lo que sucede con los seres humanos, pues precisamente está sustentada en el hecho que los animales son considerados como objetos pasibles del derecho de propiedad
como bienes semovientes según el derecho civil y no como sujetos, no como intereses en sí mismos. Entonces existe definitivamente una gran distinción conceptual que a todas luces tiene también una gran repercusión práctica entre lo que son los conceptos de objeto y sujeto de derechos. Frente a esto, pues nosotros podemos darnos cuenta que el hecho de sobreponer los intereses de los seres humanos ante todo y considerar a todas las demás especies como meros objetos, pues hace que algunos problemas sean muy difíciles de resolver. Problemas especialmente muy contemporáneos, como por ejemplo la deforestación, la caza indiscriminada, la experimentación animal o la destrucción masiva de nuestro medio ambiente, serán muy difícilmente resueltos si es que los intereses humanos se superponen ante todo. Una de las propuestas que realiza el cuadernillo que estamos presentando el día de hoy es que no debe interpretarse a la dignidad humana como un fundamento excluyente para el goce de derechos por parte de especies no humanas. Por el contrario, debe tenerse en cuenta que la dignidad humana ha sido un fundamento kantiano, filosófico, adoptado en determinado momento histórico de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, con el objeto, pues, de alguna forma resaltar, enarbolar los derechos fundamentales ante las atrocidades que se vivieron en ese momento histórico. Sin embargo, no resultan a todas luces un fundamento excluyente de los derechos fundamentales de los animales y de los componentes de la naturaleza. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el problema en realidad para hablar de forma coherente de derechos de los componentes de la naturaleza y de los animales? Vemos, por ejemplo, que nuestro sistema jurídico tiene a todas luces un criterio de selección. ¿A qué me refiero? A un criterio con el cual reflexiona si seleccionar determinado comportamiento como trascendente o no. Si es que nosotros lo reflexionamos un poco, pues nos vamos a dar cuenta que algunos comportamientos cotidianos, que quizás no tengan mucha importancia a nivel jurídico, pues no son justamente reconocidos como trascendentes, como por ejemplo podría ser hacer deporte, tomar una foto, entre otras cuestiones que no resultan trascendentes para el sistema jurídico. En cambio, otros sucesos sí resultan relevantes, en especial para lo que son derechos fundamentales, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, una ejecución extrajudicial, una tortura, entre otro tipo de sucesos. La pregunta más importante que nosotros debemos realizarnos es ¿cuál es el criterio de selección que tienen los sistemas jurídicos de derechos fundamentales? Bueno, una opinión personal es que este criterio de selección es subjetivo. Es subjetivo toda vez que se enfoca en las características del sujeto. De esta manera, aquellas entidades que no resulten compatibles con las características de un sujeto de derechos, pues sencillamente resultan excluidas del mundo jurídico. Si es que nosotros le damos un vistazo a la historia, por ejemplo, nos daremos cuenta que en la antigua Grecia determinadas características definían a lo que es el sujeto de derechos. Características como, por ejemplo, la nacionalidad, la raza, el estatus social, eran aquellas que definían a la calidad de sujeto de derechos. En la actualidad, si bien tenemos un modelo mucho más humanista, tenemos un modelo que es más de lo mismo, un modelo que se enfoca, que está obsesionado en analizar las características del sujeto, en utilizar como una suerte de filtro de selección este tipo de características a fin de reconocer un sujeto y a fin de poder hablar de forma consecuente de una conducta jurídicamente trascendente. En la actualidad, pues vemos que algunas características como la autoconciencia, la autodeterminación, la autonomía, entre otras, son justamente utilizadas como filtros de selección, de forma que se indica que dado que los animales y los componentes de la naturaleza no comparten estas características, pues los mismos no deben ser reconocidos como sujeto de derechos. Frente a esta situación, pues la propuesta que realiza el cuadernillo es que dejemos de considerar como un criterio de selección este análisis de características y consideremos este análisis de características más bien un criterio de regulación. De esta forma, si ponemos, por ejemplo, la tortura de un pequeño animal, pues nos daremos cuenta que las características de este pequeño animal no deben ser aquellas que lo excluyan del mundo jurídico,
sino aquellas que determinen qué derechos puede gozar y de qué forma, conducta por conducta. Entonces, de esta forma, vamos realizando una serie de propuestas a nivel del cuadernillo que estamos presentando el día de hoy, que pueden hacer factibles poco a poco los derechos fundamentales de los animales y de los componentes de la naturaleza sin que resulte la dignidad humana oponible a los mismos. No me queda nada más que agradecer pues al Programa Universitario de Bioética y también a la 6ª edición de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud por esta oportunidad, y esperemos que ustedes puedan compartir su opinión, puedan compartir estas reflexiones a propósito de la publicación de este cuadernillo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, maestro Diego Sánchez Cárdenas. Ahora escucharemos a la maestra en filosofía, Mónica Ruiz Esquivel, autora de Eutanasia y Suicidio Asistido, la objeción de conciencia. Es candidata a doctora por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también obtuvo el grado de licenciada y maestra en filosofía. Sus líneas de investigación se centran en la moral y la política kantiana, la bioética con especialidad en ética médica y estudios de género, y la filosofía política contemporánea. Ha impartido clases de licenciatura y diversos diplomados en las Universidades Nacional Autónoma de México, Iberoamericana y La Salle, entre muchas otras. Asimismo, ha participado como organizadora y ponente en diversos coloquios, congresos y proyectos de investigación, además de publicar artículos en revistas internacionales y participar como coautora en algunos libros. La escuchamos, maestra Mónica Ruiz. Muchísimas gracias por participar en esta presentación. Muchísimas gracias, Rocío, y muchísimas gracias a todo el equipo del Programa Universitario de Bioética, a la UNAM, alma mater adorada. Es un placer estar aquí y en el marco de la 6ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud, pues les agradezco muchísimo esta oportunidad. Y bueno, voy a platicarles un poco cuáles son las pretensiones de este libro y sobre todo unirme a lo que ya han señalado mi compañera, mi compañero, la pluralidad de pensamientos que se centran en estos cuadernillos. Creo que es riquísima y que justo abona para muchísimo debate, muchísimo pensar desde enfoques críticos las necesidades actuales de la región latinoamericana en este caso, no solo de México, sino de toda la región. Y bueno, pues espero que la manera en la que está estructurada el texto ayude y motive mucho más a este debate, a esta serie de debates tan importantes en temas de bioética. Y bueno, les comento que a grandes rasgos traté de pensar este trabajo dividido en 4 secciones. En la primera hago un primer acercamiento a por qué nos interesa esta cuestión de pensar nuestra muerte. Parecería que no nos interesa, pero al contrario, lo vemos en toda la cultura mexicana, un repensar, pero ¿desde qué lugares, no? Vemos este repensar de la muerte continuo, y un poco hay que preguntarnos por qué ese interés, ¿no? O sea, ¿qué nos dice el pensar nuestra propia muerte que nos hace reflexionar sobre ello y por qué está ahí tan latente en las temáticas? A veces en un formato de chiste, a veces en formato de canciones, a veces en formato de toda una cultura popular, pero cuando se trata de tocar el tema de manera más seria, de sentarnos a lo mejor en la mesa con los seres queridos, para tratar de pensar el tema, híjole, a lo mejor ahí a veces no resulta tan fácil de digerir, ¿no? Después trabajo en la idea de cuáles serían las decisiones al final de la vida que nos importan para hacer congruente esta integridad de mi vida, de cómo quiero vivir mi vida o cómo he vivido mi vida, con cómo quiero que se lleve a cabo, si es que lo puedo elegir, que sería un gran privilegio poderlo elegir, cómo quiero que sea mi muerte o cómo quiero que sea el final de esa vida. Después, en una tercera parte, trato de mostrar cuáles son algunos, no
todos evidentemente, porque son muchísimos, pero sí algunos de los dilemas asociados al tema de las decisiones al final de la vida, específicamente de la eutanasia y del suicidio asistido con respecto a la hoy llamada o denominada objeción de conciencia, de la cual les voy a platicar un poco, y cerrar con la propuesta de la regulación necesaria del suicidio asistido para aportar a las libertades y a los derechos individuales de las mujeres, de los hombres, de todas las personas en nuestro país. Entonces, bueno, básicamente el tema de por qué nos interesa pensar nuestra muerte, ya lo adelanté un poco, pero trato de desarrollar la idea de la integridad con la que vivimos nuestra vida. Estas ideas fundamentales se tocan en varios autores, en especial yo retomo a Ronald Dworkin, quien habla de estos intereses críticos, de los intereses de experiencia, pero sobre todo se centra en esta idea de que una buena vida, como la pensamos en muchas ocasiones, no tiene que ver solamente con el disfrute o el gozo, estos intereses de experiencia gozosos que quisiéramos tener en nuestra vida, sino que tiene que ver también con una concepción integral de lo que hacemos, con una concepción de qué es aquello que me define o cuáles son las características de cómo he llevado a cabo mi vida, qué decisiones he tomado, qué convicciones he tenido y a partir de ello que el final de esta tenga una congruencia importante con esta manera en la que he decidido vivir. En este sentido, es importante pensar la muerte porque tendemos a la idea de que esta muerte sea congruente con todo aquello que nos ha representado o con todo aquello que representa la evolución o los cambios que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. También deseamos esto para nuestros seres queridos. Entonces, en este sentido, una buena vida implica necesariamente pensar en una buena muerte, lo que sería para mí una buena muerte. Y esto puede ser muy subjetivo, podemos tener muchísimas ideas en el trasfondo de qué sería para mí una buena muerte, pero lo que sí es sustancial es esa idea, que yo pueda elegir cómo es que quiero acabar o cerrar mi ciclo vital. Porque además es algo ineludible, no hay persona en este mundo que no se enfrente a la muerte al final de sus días. A veces es de manera imprevisible. En esos casos desafortunados, bueno, pues el rango de elección puede ser muy pequeño, pero cuando las posibilidades nos permiten una elección, aquí el tema fundamental de esta integridad de la vida como un todo, incluyendo el final de esta, se vuelve mucho más importante. En este sentido, bueno, hay como todos estos dilemas asociados a cómo entender las decisiones al final de la vida. Por ejemplo, hasta hace muy poco, y todavía no hay muchos cambios desafortunadamente, la Asociación Médica Mundial señalaba la eutanasia como una práctica que va en contra de la ética y define el acto de terminar deliberadamente con la vida de un paciente, sin importar que sea petición de pues como algo negativo en términos morales, en fin, ¿no? Hay mucha literatura y yo evidentemente me sumo a ella, en la que si reconocemos esta integridad de la vida, de esta autonomía de las personas para decidir cómo quieren este conjunto de experiencias, incluyendo la de el final de su vida, sea por una enfermedad, sea la vejez, sean N cantidad de circunstancias, bueno, pues evidentemente, tomando en cuenta esto, la eutanasia no se debería de entender de esta manera, ¿no? La eutanasia tendría que ser una oportunidad que tiene una persona para elegir cómo quiere terminar con su vida. En este sentido, hay, digamos, mucho que se podría discutir. Una de las objeciones más importantes que a veces se ponen o se ponen de manifiesto en estos debates es, bueno, pero ¿qué pasa si la persona decide mal? ¿Qué pasa si la decisión de la persona basada en su autonomía al final del día termina siendo un acto en detrimento de su propio bienestar, de su bienestar individual? Y entonces
surgen todas estas discusiones ya bastante trabajadas por muchísimas autoras, muchísimos autores, pero al final hay una congruencia. Incluso escuchaba, por ejemplo, cuando hablábamos de Kant, y sí, ¿no? Creo que incluso desde el mismo Kant hay mucho que reivindicar en este tema de autonomía. Cuando llega la teoría de los deberes, ya nos meten muchos conflictos en términos de dilemas éticos, pero previo a eso, cuando él está pensando en la dignidad de la persona, él está pensando específicamente, y lo reitera en muchas ocasiones, en el hecho de respetar los fines que los agentes racionales se proponen, ¿no? Entonces, aquí hay toda una discusión justamente sobre los agentes no racionales, pero en este sentido y específicamente para lo que yo busco trabajar en este texto, tomo esta idea sustancial que muchos otras autoras, otros autores toman de la idea kantiana de dignidad de la persona para decir, bueno, entonces el hecho de que yo respete la dignidad de una persona, justo lo que implica es que respete su toma de decisiones, sean las que sean, y aunque yo no esté de acuerdo con ellas, si fuera el caso. Esto es bien problemático cuando metemos un tercer elemento. Este tercer elemento es el de la objeción de conciencia. Hoy en día la objeción de conciencia ya es una figura jurídica que nosotros podemos encontrar en la NOM 46, artículo 10 bis, en la que se permite a el personal de salud, específicamente a médicos y personal de enfermería, el poder objetar la petición de algún paciente, específicamente en el tema, por ejemplo, del aborto. Hay toda una discusión porque la objeción de conciencia se ha utilizado desafortunadamente como un mecanismo para frenar derechos de las mujeres, derechos reproductivos de las mujeres, pero no solo en el ámbito reproductivo, la objeción de conciencia puede presentar problemas fundamentales. En el caso de las decisiones al final de la vida también. Hay que recordar que, por ejemplo, en México desafortunadamente todavía no tenemos la eutanasia legalizada, no es legal poder decidir en algún momento dado o realizar la petición a mi médico para que pueda realizar una eutanasia bajo determinadas circunstancias. El suicidio asistido, que es esta variante en la que no es el médico el que produce la muerte de la persona, sino que es la misma persona con apoyo, evidentemente, del médico, por eso es a suicidio médicamente asistido, toma el medicamento para acabar con su vida. Son cuestiones que todavía están en la polémica, que no se permiten, pero sí podemos comprender, y es parte de lo que trato de argumentar a lo largo del texto, que la objeción de conciencia sea parte de esos mecanismos jurídicos que están poniendo un alto, una resistencia fuerte en la arena pública para que se pueda por fin lograr este avance en términos de derechos y en términos de libertades de las personas hacia el final de su vida. Entonces, básicamente termino el texto justo apelando a esta idea del suicidio asistido como una alternativa ético-política para una muerte digna que es necesaria y que además no se reduce solo a pensar la eutanasia en la arena política, que es de la que más se suele hablar, sino que el suicidio asistido también sería importante porque hay estudios, se ha revisado que hay muchos médicos, personal de salud que dice, bueno, pero si se tratara de suicidio asistido, entonces doy el apoyo, pero como yo no quiero realizar la acción final, entonces me sería más fácil no objetar el apoyar a la persona que lo decide. Entonces, aquí vamos abriendo un panorama de posibilidades y de flexibilidad para que cada vez le podamos ofrecer a las personas que ya están al final de su vida una muerte que realmente sea congruente con el tipo de vida que han querido llevar a cabo y que es también congruente con las decisiones y con la manera en la que han decidido vivir esa vida. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias, Rocío, al Programa Universitario de Bioética y eso sería todo. Muchas gracias, Mónica. Agradecemos mucho tus palabras. Pues quiero finalmente dar las gracias a los autores de nuestra colección, a la UNAM,
a la Facultad de Medicina, a los organizadores de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud, al Programa Institucional de Ética y Bioética de la misma facultad, al Programa Universitario de Bioética, por supuesto, a quienes apoyan esta transmisión desde la parte técnica y, sobre todo, quiero agradecer la presencia de quienes nos siguen a través de esta transmisión. Los invitamos a seguir las actividades de esta Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina. Y nuevamente muchas gracias, María Fernanda, muchas gracias, Diego, muchas gracias, Mónica. Los invitamos a que consulten nuestros libros y que los compren, por supuesto. Muchísimas gracias.